La falsa bandera es un concepto que se remonta a siglos atrás. Se consideró una treta legítima de los griegos y los romanos, donde una fuerza militar pretendía ser amigable para acercarse a un enemigo, antes de soltar esa pretensión y levantar sus estandartes para así revelar su propia afiliación justo antes de lanzar un ataque. Las operaciones de falsa bandera de hoy generalmente son llevadas a cabo por agencias de inteligencia y actores no gubernamentales, que pueden incluir grupos terroristas, pero solo se consideran exitosas si la verdadera atribución de una acción permanece en secreto. No hay nada honorable en ellos, ya que su intención es culpar a una parte inocente por algo que no hizo. Esta es la lista de operaciones de falsa bandera que han llamado la atención a lo largo de la historia. Prepárate muy bien, porque en esta ocasión te presento operaciones de falsa bandera. Bienvenidos. En la guerra naval, una bandera falsa se refiere a un ataque cuando un buque navega con una bandera que no es su verdadera bandera de batalla, antes de involucrar a su enemigo. Es un truco diseñado para engañar al enemigo sobre la verdadera naturaleza y el origen de un ataque. En la era democrática, donde los gobiernos requieren por lo menos un pretexto plausible antes de enviar a su nación a la guerra, se ha adaptado como una táctica de guerra psicológica para engañar a la propia población de un gobierno a creer que otra nación enemiga les está atacando. En la década de 1780, el rey sueco Gustavo III estaba buscando una manera de unir a una nación cada vez más dividida y elevar su propia fortuna política en declive. Decidiendo que una guerra con Rusia sería una distracción suficiente, pero careciendo de la autoridad política para enviar a la nación a una guerra unilateral, él dispuso a que el sastre principal de la Casa Sueca de la Ópera cosiera algunos uniformes militares rusos. Las tropas suecas fueron vestidas con uniformes y enviadas a atacar el propio puesto fronterizo sueco con Finlandia a lo largo de la frontera con Rusia. Los ciudadanos de Estocolmo, creyendo que era un verdadero ataque ruso, adecuadamente se indignaron, y la guerra sueco-rusa de 1788 a 1790 comenzó. En el año 1931, Japón estaba buscando un pretexto para invadir Manchuria. El 18 de septiembre de ese año, un teniente del ejército imperial japonés detonó una pequeña cantidad de TNT a lo largo de una línea de ferrocarril de propiedad japonesa en la ciudad de Mukden, en Manchuria. El acto fue atribuido a disidentes chinos y fue utilizado para justificar la ocupación de Manchuria solo 6 meses más tarde. Cuando el engaño fue expuesto después, Japón se vio diplomáticamente rechazado y obligado a retirarse de la Liga de Naciones. En el año 1939, Heinrich Himmler ideó un plan para convencer al público de que Alemania era víctima de la agresión polaca, para así justificar la invasión de Polonia. Culminó en un ataque contra Sender Gleiwitz, una estación de radio alemana cerca de la frontera con Polonia, por prisioneros polacos que estaban vestidos con uniformes militares polacos, que fueron muertos a tiros y dejados en la estación. Los alemanes entonces transmitieron un mensaje antialemán en Polonia desde la estación, fingiendo que había venido una unidad militar polaca que había atacado Sender Gleiwitz, y presentaron los cadáveres como evidencia del ataque. Hitler invadió Polonia inmediatamente después, siendo este uno de los desencadenantes para el inicio de la Segunda Guerra Mundial. En 1954, los israelíes contrataron a un número de judíos de Egipto para poner bombas en los cines estadounidenses y británicos, bibliotecas y otros objetivos civiles para ser atribuidos a los hermanos musulmanes y a otros descontentos. El plan, conocido como el Asunto Lavón, fue parte de un esfuerzo para convencer a los británicos de mantener su presencia militar en la zona ocupada del Canal de Suez. Varios atentados tuvieron lugar, pero los británicos fueron finalmente expulsados después de que Nasser nacionalizó el canal en 1956. En el año 1962, el Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos fue autor de un documento denominado Operación Northwoods, pidiendo al gobierno estadounidense escenificar una serie de ataques falsos, incluyendo el derribo de aviones estadounidenses militares o civiles, la destrucción de un barco estadounidense, ataques de francotiradores en Washington y otras atrocidades para atribuir a los cubanos como una excusa para lanzar una invasión. El presidente John F. Kennedy se negó a firmar el plan y fue asesinado en Dallas al siguiente año. En agosto del año 1964, el USS Maddox, un destructor estadounidense patrullando en el Golfo de Tonkin, creía que había sido objeto de ataques de torpedos de barcos de guerra vietnamitas del norte, participando en una acción evasiva y devolviendo el fuego. El incidente condujo a la resolución del Golfo de Tonkin, autorizando al presidente Johnson a comenzar una guerra abierta en Vietnam. Se admitió más tarde de que ningún ataque había ocurrido y en 2005 se reveló que la NSA había manipulado la información para que se viera como si hubiese tenido lugar un ataque.
En junio del año 1967, los israelíes atacaron el USS Liberty, un buque técnico de investigación de la Marina Americana frente a las costas de Egipto. El barco fue ametrallado sin descanso durante horas en un aparente intento de culpar del ataque a Egipto y atraer a los estadounidenses a la Guerra de los 6 días, pero sorprendentemente la tripulación logró mantenerlo a flote. Fue en el año 2007 cuando la Agencia Nacional de Seguridad liberó una intercepción confirmando que los israelíes sabían que estaban atacando un barco estadounidense, no un buque egipcio como había mantenido su tema de portada. En otoño del año 1999, una ola de sangrientos atentados de apartamentos se extendió por ciudades rusas, matando a 293 personas y causando un pánico generalizado. Aunque estos incidentes fueron atribuidos a terroristas chechenos que estaban luchando contra los rusos en la Segunda Guerra de Chechenia, los agentes del FSB fueron atrapados plantando el mismo tipo exacto de bombas como en las otras explosiones posteriores en ese mes. El gobierno afirmó que la bomba era parte de un ejercicio de seguridad y Vladimir Putin llegó al poder como el siguiente presidente de Rusia después de la ola de terror más grande en ese año. El 11 de septiembre del año 2001, los ataques en Nueva York y Washington fueron atribuidos al grupo terrorista Al-Qaeda como pretexto para invadir Afganistán. En los meses previos al evento, los negociadores estadounidenses habían advertido a los talibanes de Afganistán que estaban interesados en asegurar el derecho de paso para proyectos de ductos propuestos y los Estados Unidos alcanzarían este objetivo ya sea con una alfombra de oro o con una alfombra de bombas. La primera y más importante directiva de seguridad nacional de la administración Bush, la NSPD-9, redactó un plan de batalla a gran escala para la invasión de Afganistán, incluyendo el mando y control de las fuerzas aéreas y terrestres y la logística, y fue enviado al escritorio del presidente para ser firmada el 4 de septiembre del año 2001, 7 días antes de los ataques del 9/11. La invasión procedió como estaba previsto en octubre. Esta es solo una muestra de los cientos de incidentes de este tipo que han sido protagonizados a lo largo del tiempo para culpar a enemigos políticos de los ataques que ellos no cometieron. Bonus track. Un grupo de piratas informáticos amenaza con publicar alrededor de 18.000 documentos secretos que presuntamente tienen en su poder del atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre del año 2001 si es que no recibe a cambio una cantidad en bitcoins. Se trataría del grupo denominado The Dark Overlord, en español, el Señor Oscuro, que informó que tienen datos extraídos de compañías aseguradoras, agencias gubernamentales y firmas de abogados. Las notificaciones fueron inicialmente publicadas en Pastebin, una aplicación web, pero ya han sido borradas. Según las notificaciones, cualquier persona preocupada por la aparición de su nombre en los documentos puede hacer que sean retirados si abona una tarifa. Asimismo, dicen que las aseguradoras pueden pagar un rescate de esta información en bitcoins o van a ser enterradas con esto. La primera de las 5 fracciones anunciadas contenía 650 documentos de los 18.000 declarados. Aunque estos no parecían contener revelaciones escandalosas, el grupo aseguró que el resto de los archivos contiene información mucho más comprometedora y verdadera sobre las autoridades, las empresas y los servicios secretos involucrados. Aunque la primera fracción no contenía ninguna información reveladora, sí tenían unos auténticos documentos del servicio de seguridad del aeropuerto y unos detalles de los pagos del seguro. Unos días más tarde se publicó un segundo lote que presuntamente fue revelado gracias a las donaciones públicas. Después de ello, los piratas pasaron casi 2 meses sin presentar nueva información, pero el 22 de febrero el portal Motherboard informó que los integrantes de The Dark Overlord acababan de compartir las claves de decodificación para la tercera fracción de datos. Según el medio, el enlace desapareció pronto del sitio en el que fue publicado, pero la administración de The Motherboard asegura que pudo descargar las claves y determinar si éstas funcionaban. Es así que el nuevo archivo contenía alrededor de 5 gigas de datos que incluyen 8.000 correos electrónicos según precisa el portal. El hecho de que el enlace desapareciera de la red no parece ser sorprendente. Inicialmente los hackers compartían sus mensajes a través de Twitter, pero la administración del servicio no tardó en bloquear la cuenta de The Dark Overlord. Así lo hicieron también otros tantos portales. A finales del año 2017, el Centro Nacional de Seguridad Cibernética de Reino Unido en un informe se refirió a este grupo como el responsable de atacar de manera indiscriminada a las instituciones de salud, escuelas y compañías de producción de medios. El grupo, explica el Centro Nacional de Seguridad Cibernética, obtiene información confidencial antes de exigir dinero a cambio de no filtrarla en el dominio público. Sin embargo, filtran fragmentos de datos a los medios de comunicación para alentarlos a informar sobre su actividad.
acción que tiene como objetivo probar que se ha producido una infracción y aumenta la presión sobre la víctima para pagar el rescate. ¿Será acaso que esta documentación se trata de un golpe bajo para quienes se encuentran detrás del Estado profundo, destapando de manera oficial las verdaderas intenciones que estuvieron detrás del trágico incidente, o quizás nos espera una gran decepción? Con estos datos expuestos, te invito a que profundices en el tema. Por favor, comparte tus opiniones conmigo en la caja de comentarios. Te ha hablado André Luis y te dejo mi más extraoficial saludo. ¡Hasta el siguiente video!